Hola, mis alumnos de tercero. Os voy a explicar en este vídeo el tercer apartado del tema 1 y ese apartado se titula ¿Cómo funciona el Estado español? En el libro de texto son las páginas 82 y 83 y en el libro digital pues será de la página 21, aquí veis la página de la 21 a la 27. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. La 21 es simplemente el título. Y os diré, he subrayado en rosa algunas palabras, las palabras importantes que podéis utilizar para hacer esquemas. Y aparte de eso, en estas páginas del libro digital, que son de la 22 a la 27, y en el libro de texto 88 y 83, pues lo que hay en la página 82 y lo que hay en la página 83 está dividido a su vez en cada página por apartados y yo los voy a juntar, con lo que iré dando pequeños saltos y tendréis que ir haciendo esquemas unificando todo por 3 bloques como si fuera todo una sola página. ¿De acuerdo? Venga, ahora sobre la marcha lo iréis viendo. Bueno, pues empezamos. Aparte de todo esto que os he dicho, yo voy a añadir algunas cositas más de información, ¿eh? La actual Constitución española, aprobada en 1978, define España como un Estado social, democrático y de derecho y contempla una organización territorial de carácter descentralizado. Venga, pues este párrafo lo tenéis que aprender tal cual. No quiere decir que sea palabra a palabra exactamente igual, siempre se puede cambiar algún verbo, alguna expresión, pero este es el contenido que tenéis que aprender. Y hago alguna aclaración. La Constitución española, como todas las constituciones del mundo liberal, pues son documentos que sirven como ley fundamental o ley de leyes. Es la ley más importante y todo el resto de leyes y normas de un país se tienen que ajustar y no pueden actuar en contra de la Constitución. Es la ley más importante. Os he traído aquí una diapositiva para que veáis la portada de una de las ediciones de la Constitución española. Esto se puede recoger en un libro en papel o en un libro de soporte digital también, ¿no? Constitución española aprobada por las Cortes el 31 de octubre del año 78 y después sometida a referéndum el 6 de diciembre. Ese 6 de diciembre los españoles votaron si querían aceptar o no esa Constitución, que fue aprobada pues muy mayoritariamente. Por eso ese día es festivo, el 6 de diciembre. Junto con el 8 de diciembre tenemos siempre el puente de la Constitución y la Inmaculada. ¿Vale? Son fechas que deberíais conocer. Venga, pues seguimos adelante. Entonces, que sepáis que la Constitución es la ley de leyes. Otra cosa importante del primer párrafo. España se define como Estado social, democrático y de derecho. Estado social quiere decir que la función de las administraciones, del Estado, es la de tener una permanente preocupación social, es decir, garantizar a los ciudadanos una serie de servicios, la educación, la sanidad, etcétera, para mantener pues, un nivel de vida aceptable, ¿no? Bueno, y mantener la cohesión social para evitar problemas de enfrentamientos dentro de la sociedad, ¿vale? Esa es la función de un Estado social, mantener el bienestar social y la paz social, podríamos llamar. Democrático quiere decir que el Estado se basa su legitimidad en el consentimiento popular. Es un tema muy amplio del que se podría debatir mucho, ¿vale? Pero bueno, lo explico, lo defino como tal. Los poderes representan la voluntad popular, o al menos el de las mayorías. Y también el de las minorías, porque en España tenemos una gran diversidad de instituciones, y bueno, es un tema que habría que desarrollar también aparte. Y también España es un Estado de derecho. Esto quiere decir que todos los ciudadanos y todas las instituciones están sometidos a la ley, bajo el imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley. Y tenemos después una organización territorial descentralizada. Seguimos adelante. La Constitución establece que España es una monarquía parlamentaria, es decir, tenemos un rey. Y esa monarquía no es la monarquía absoluta que hubo en otro tiempo, ni siquiera es la monarquía constitucional, que ahora no voy a entrar en detalle. Mucha gente confunde monarquía constitucional con monarquía parlamentaria. Son cosas completamente diferentes, ¿vale? Aquí, pues el rey nos dice que el rey es la máxima autoridad del Estado. Esto quiere decir que lo podéis resumir en jefe de Estado, pero el poder reside en el pueblo. En el pueblo español, tendríamos que decir. La expresión el poder reside en el pueblo español, tal cual, no está recogida en la Constitución,
pero bueno, lo podemos adoptar a la hora de estudiarlo tal cual. El poder reside en el pueblo español. Bueno, en mi opinión, el poder siempre lo ejercen élites. Siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá así en la historia, pero el poder, pero el pueblo lo que da es su consentimiento para que unas determinadas élites gobiernen, ¿vale? En cualquier caso, el rey no tiene un poder efectivo, sino que es la máxima autoridad, simboliza la unidad y la permanencia del Estado, del país, y, y es el principal representante a nivel internacional. Todo esto lo vamos a ver en algún detalle más adelante, en un esquema. El pueblo ejerce a través de sus representantes, ejerce el poder elegido por sufragio universal. Aquí tengo que aclarar alguna cosa. Donde dice representantes, quiero que apuntéis que se refiere a los partidos políticos. Bueno, se refiere a personas integradas en formaciones políticas, en partidos, pero el cauce de representación que se lleva a cabo en España, nuestro sistema político, es a través de partidos políticos, porque lo que tenemos es una democracia de partidos, o una partitocracia, como llaman algunos politólogos. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenéis que incluir, que no viene aquí en el texto del libro, pero tiene que quedar claro porque es básico. La democracia española es una democracia de partidos y es a través de los partidos políticos que se participa en la política y se representa a los ciudadanos. Ellos votan en elecciones. A eso se refiere elegidos por sufragio. Todos los ciudadanos con derecho a voto son los españoles con mayoría de edad, pues tienen derecho a un voto directo, libre, secreto, ¿de acuerdo? Que tiene que garantizar la ley. Nadie está obligado a decir a quién va a votar. Seguimos adelante. La Constitución también regula el funcionamiento del Estado y de sus instituciones, establecidas según la división de poderes. Como todo Estado liberal, el nuestro, pues tiene una división de poderes para evitar que una persona o varias personas concentren demasiado poder y abusen de él. Bueno, esta es la teoría. De un país a otro la división funciona de una manera diferente. La división de poderes española la podríamos analizar y criticar en un sentido de comprender en qué consiste. No vamos a hacer eso, no es el momento. Podríamos incluso plantear si es mejorable en un aspecto, en otro, pero esto lo dejamos para otra ocasión, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a ver en qué consiste esa división. Por un lado tenemos el poder legislativo, que son las Cortes Generales. El poder legislativo quiere decir que las Cortes son el órgano que se encarga de hacer las leyes. Son elegidas a través del sufragio universal que hemos visto antes, y son depositarias de la soberanía nacional. La soberanía, ya os expliqué otro día, que era la capacidad de decidir, explicado de manera breve para vosotros. La soberanía la tiene que ejercer alguien, es de la nación, pero la nación no puede día a día, la política, la rutina política, no puede estar participando continuamente porque es algo imposible de hacer, ¿no? Entonces, ¿quiénes son depositarios de esa soberanía? Son los miembros de las Cortes, que son elegidos directamente por los españoles y desempeñan un papel central en el sistema político. Aquí quiero que añadáis algo que no dice el texto, y es que las Cortes Generales en España son en realidad dos parlamentos, dos cámaras, que se conocen. Una se llama como Congreso de los Diputados, que también se le llama Cámara Baja, es el Congreso de los Diputados, y la otra, la Cámara Alta, es el Senado. En el Congreso de los Diputados hay diputados y en el Senado hay senadores. Y ahora mismo no voy a dar más detalles al respecto, ¿vale? El otro poder que tenemos es el poder ejecutivo, que es el que encarna el gobierno, ¿vale? El gobierno se compone de presidente del gobierno y ministros. El presidente del gobierno elige a los ministros y el presidente del gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados. Es decir, después de unas elecciones generales, elecciones en las que elegimos a diputados y a senadores, estos diputados son los diputados los que tienen que elegir al presidente del gobierno. Con lo que aquí os quiero avanzar, que no vuestros padres, los españoles mayores de edad, cuando vamos a votar, no estamos eligiendo al presidente del gobierno, estamos eligiendo a los diputados de nuestra provincia que nos van a representar en el Congreso, y allí los 350 diputados que representan a todas las provincias españolas, ellos van a elegir al presidente del gobierno, que se presenta como candidato. ¿De acuerdo? La función del presidente del gobierno es dirigir la política nacional e internacional, proponer proyectos de ley a las Cortes y elaborar los presupuestos generales del Estado. Y también, de una manera muy breve, os quería explicar, para que os hagáis una idea,
que si hemos dicho que las Cortes, el Poder Legislativo, hace la ley, pues el Gobierno es el que aplica o garantiza que se aplique, vamos a decir mejor, hace la ley, aplica la ley, ¿vale? En buena medida, aparte de todo lo que he dicho, de encargarse de la política del día a día en cada uno de sus departamentos, que son los ministerios. Después tenemos los tribunales de justicia. Esto es no solamente tribunales, son también los jueces y forman el poder judicial. Se encargan de garantizar el cumplimiento de la ley. Esto tiene que quedar claro porque antes he metido un poquito la pata. Antes, cuando he hablado del gobierno, quería decir que es el que aplica la ley. Y los tribunales de justicia, jueces y tribunales se encargan de garantizar que la ley se cumpla. ¿Cómo? Pues imponiendo penas, sanciones a aquellos que no la cumplen, ¿vale? Con las condenas correspondientes o sus sanciones correspondientes, ¿vale? Una cosa más, los tribunales deben ejercer su función de manera independiente e imparcial. Imparcial quiere decir que no toman partido por nadie. Y si acaso también deciros que hay un órgano de gobierno que es el que gestiona el poder judicial, ¿no? El que organiza a los jueces y tribunales, y eso quiero que apuntéis su nombre, se llama Consejo General del Poder Judicial. Consejo General del Poder Judicial. Ahora no vamos a entrar en detalles de quiénes lo integran y cómo es elegido ese Consejo General del Poder Judicial. Si acaso lo más importante aquí es reconocer en estos 3 puntitos, naranja, reconocer que tenemos un poder legislativo, las Cortes, que son 2 cámaras, poder ejecutivo, que es el gobierno, y tribunales de justicia y jueces, que son el poder judicial, ¿vale? Y que el gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados, que es una parte de las Cortes, y el presidente del gobierno, perdón, es elegido por las Cortes, por el Congreso de los Diputados, y el presidente del gobierno elige a sus ministros. Venga, seguimos adelante. Voy a pasar aquí, que esto ya lo tenéis en el libro, la página 83. Lo anterior era de la 82. Entonces quiero que añadáis aquí alguna cosilla más. Nos dice aquí el texto, nos da algunos datos más sobre las funciones de cada uno de los poderes y de la jefatura del Estado. La jefatura del Estado es el rey, y el rey es el jefe de la corona, es el depositario de la corona, jefe de la familia real, es el jefe de Estado, actúa como árbitro y moderador de las instituciones. Eso es importante, él no tiene ningún poder, pero tiene que actuar como árbitro y moderador para poner de acuerdo a los diferentes poderes y partidos políticos cuando se trata de una cuestión vital. Representa al Estado en las relaciones internacionales, es lo que comúnmente se llama el mejor embajador de España, se le suele llamar al rey, porque en cualquier acto de relevancia internacional el representante de España es el jefe de Estado, el rey, y también ostenta la jefatura superior del ejército, es el capitán general de todos los ejércitos españoles. Pero hay una cosa importante que no viene aquí y os quiero señalar. El rey no puede decir nada por su cuenta, aunque la firma del rey tiene que ir en muchísimos documentos, por ejemplo, en la aprobación de las leyes. Pero el rey no es responsable en ese sentido, porque él no es el quien ha elaborado la ley, sino que la propuesta de ley la puede hacer un gobierno y la ley ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y después aceptada también por el Senado. Entonces, el rey tiene que firmar esa ley, por ejemplo, pero tiene que ir acompañada de la firma de un ministro que es el responsable, es el que ha promovido la ley, o en algunos casos también creo por el presidente de las Cortes, las Cortes son las que han aprobado esa ley. ¿De acuerdo? El Congreso de los Diputados, quiero decir. Entonces, eso es lo que se llama, y quiero que lo apuntéis, el refrendo del rey. Todos los actos del rey tienen que ir acompañados de la firma de un ministro para darle validez legal. ¿De acuerdo? Después tenemos el poder legislativo que lo hemos visto antes, son las dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. Los diputados y senadores son elegidos por sufragio universal y funciones elaborar y aprobar las leyes y aprobar los presupuestos. En cuanto a los presupuestos os quería decir algo, que lo hemos visto ya antes. Aquí hemos hablado de los presupuestos.
lo voy a señalar también, el gobierno tiene la función de aprobar los presupuestos y esto lo que quiere decir, ¿vale? Lo pongo de otro color para destacarlo ahora. Que todas las administraciones, como puede pasar en cualquier familia, cualquier persona tiene una lista o tiene una idea de cuáles son sus gastos y sus ingresos mensuales y anuales. Pues cualquier administración, ya sea el gobierno, dentro del gobierno un ministerio, ya sea un ayuntamiento, ya sea lo que sea, tiene que tener una idea de qué va a gastar y de qué ingresa. Esos son los presupuestos. Entonces, el Estado, a través del gobierno, aprueba todos los años unos presupuestos que valen para todo el Estado y que incluyen normas de cómo tienen que aplicarse los presupuestos de cada municipio, de cada comunidad autónoma, etcétera, con unos objetivos, ¿vale? El objetivo normalmente es que los gastos no superen en demasiado, no superen directamente a los ingresos. Los ingresos es lo que recauda el dinero que recibe los poderes, ¿no? El Estado, y los gastos lo que tienen que gastar pues, en sanidad, educación, en defensa, etcétera. Bueno, seguimos adelante. Teníamos aquí también alguna información que tenemos que aprovechar del Poder Ejecutivo. Se compone de presidente, vicepresidentes y ministros. Los vicepresidentes no es obligatorio, pero siempre se eligen vicepresidentes. Y la función es dirigir la política interior, exterior y la administración del Estado. Y el Consejo General del Poder Judicial es el órgano que os he dicho antes que se encarga de gestionar la labor de jueces y magistrados. ¿Vale? Y la ley está por encima de todas las instituciones y los ciudadanos. Esto es lo que os he llamado antes como Estado de Derecho o imperio de la ley. Vale, pues nos vamos a este siguiente apartado y voy a ir un poquito deprisa para que dé tiempo y insistir en esto. España tiene la Constitución define España como un Estado descentralizado, se le llama, aunque no venga con ese nombre en la Constitución, pero le solemos llamar Estado de las Autonomías, porque las regiones españolas se llaman comunidades autónomas. Tenemos España dividida en comunidades autónomas, que son 17, y 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Ya sabéis que las comunidades pueden ser uniprovinciales, como el ejemplo de Murcia, o Madrid, o La Rioja, y la mayoría son pluriprovinciales. Un ejemplo es Andalucía, con 8 provincias, o Extremadura, con 2. Por debajo del nivel autonómico se sitúan las provincias. Todo esto viene también recogido en la Constitución, en concreto en el título 8. Vienen recogidas las provincias, que es otra unidad territorial en España. Las provincias tienen un órgano representativo, que es la Diputación Provincial. En Almería tenemos nuestra Diputación Provincial, que se encuentra en la capital de la provincia, en Almería. Hay otros órganos insulares que, si queréis, no lo podemos saltar ahora. Esto, si queréis, no tenéis por qué estudiarlo. Todo esto que dice los territorios insulares y tienen organismos propios, los consejos de Baleares y los cabildos de Canarias. Eso os doy permiso para que no lo estudiéis. El resto sí, y lo anterior también. España cuenta con un total de 50 provincias. También sabéis que tenemos 2 ciudades sin provincia, que están en el norte de África, Ceuta y Melilla, y que agrupan en total a 8.000 municipios. En concreto, Almería creo que tiene, si no me falla la memoria, tiene 102 municipios, la provincia de Almería. El órgano de gobierno de cada municipio es el ayuntamiento, ¿vale? El de la provincia, la Diputación Provincial, y el del municipio es el ayuntamiento. Bueno, pues vamos a pasar a ver aquí algún detalle. Os quería decir que a la hora de hablar de la descentralización en España, la Constitución, en su articulado, recoge, por un lado, cuáles son las competencias del Estado, son las que veis aquí, pero son muchas más: las relaciones internacionales y la defensa, la administración de la justicia, el sistema monetario y Hacienda, pero son muchas más. Y hay una base clave, que no sé por qué no lo recoge el libro de texto, que es la de que la legislación, el Estado español, que engloba a toda la nación española, pues tiene capacidad de legislar sobre todo, sobre cualquier asunto. A partir de ahí, las comunidades autónomas, esto quiero que lo metáis, cuando habléis de comunidades autónomas, quiero que dejéis un espacio para esto, pues las comunidades autónomas tienen una serie de competencias específicas. Puede incluso legislar, pero siempre desarrollando una ley que es la que aprueba el Congreso de los Diputados y el Senado.
Es una ley para toda España y a partir de ahí, de esa ley para toda España, cada comunidad autónoma puede legislar y desarrollar esa ley, pero sin superarla, sin contravenirla, ¿vale? Sin infringirla, quiero decir. Las comunidades autónomas pues tienen también asambleas formadas por diputados elegidos por sufragio universal mediante elecciones y aprueban sus leyes autonómicas, que os insisto que son leyes autonómicas que tienen que cumplir las leyes autonómicas se tienen que ajustar a lo establecido en las leyes nacionales. Leyes aprobadas, las leyes autonómicas se aprueban en los parlamentos autonómicos y las leyes nacionales se aprueban en las Cortes, en el Congreso de los Diputados y el Senado. ¿Vale? Y también las leyes las autonomías tienen también capacidad de aprobar sus presupuestos, como todas las administraciones, y de controlar la acción del gobierno autonómico, que esto es algo que había olvidado también respecto al gobierno de la nación. Las Cortes controlan la acción del gobierno. El Congreso de los Diputados y el Senado todas las semanas tienen un día de sesión para hacer preguntas al presidente del gobierno y a sus ministros, ¿vale? Y las autonomías tienen también un poder ejecutivo, tienen un gobierno que se compone de presidente y de consejeros. Ya no hablamos de ministros, hablamos de consejeros. Y es el que ejerce pues, el gobierno de la comunidad autónoma en sus competencias, ¿vale? Algunas de las competencias más importantes que tienen las comunidades autónomas pues, es la sanidad y la educación. Pero ya os digo, insisto, tanto en un caso como en otro, como el ejemplo que os doy, la sanidad y educación, no pueden las comunidades autónomas hacer lo que les dé la gana, sino que lo tienen que hacer dentro del marco de lo establecido para todo el país por las Cortes, por el Congreso de los Diputados y el Senado. ¿De acuerdo? Bueno, pues de aquí ya no quería explicar nada más. Si acaso nos vamos a la tercera parte. Llevamos dos partes explicadas. Una es analizar qué es la Constitución española, cómo se define el Estado español. Voy haciendo un repaso de todo lo que hemos visto. ¿Cuál es el régimen político en España? Es una monarquía parlamentaria con su rey. ¿Cómo se dividen los poderes en España? Después os he explicado cómo se organiza territorialmente el país, que es un país descentralizado y un Estado al que solemos llamar Estado de las autonomías. Tenemos comunidades autónomas, tenemos provincias y tenemos municipios. Todo esto quiero que lo organicéis de manera esquematizada, ¿vale? La descentralización de España se basa en comunidades autónomas, provincias, municipios, de mayor a menor. Perdón. Todo esto lo he desarrollado, lo he ampliado con estos esquemas, ¿vale? En un caso y en otro, para que lo tengáis todo unificado, un bloque y otro, esas dos partes. Y lo último que nos queda, bueno, también aquí sobre las provincias, no añado nada nuevo, simplemente decir que las provincias se forman por municipios, que es la unidad básica elemental del territorio español, que tanto las diputaciones provinciales de la provincia como los ayuntamientos forman lo que se llama administración local. Cuidado con la palabra, aquí local hace referencia también a la provincia, a la diputación provincial, que las diputaciones se integran por diputados provinciales, no diputados del Congreso de los Diputados, que esos están en Madrid. Aquí hablo de las diputaciones provinciales. Tienen diputados provinciales con su presidente de la diputación y estos están en la capital de cada provincia. Y los ayuntamientos se componen de alcaldes y concejales. Hay elecciones en las que nosotros elegimos a los concejales, son las elecciones municipales. Los concejales eligen al alcalde y después, por un sistema que ahora nos voy a explicar, de partido judicial, que se conoce, pues algunos de los concejales de diferentes municipios pasan a ser diputados provinciales. Pero eso no es importante ahora, ¿de acuerdo? Y lo último que me queda 2 minutos, es explicar esto. El sistema fiscal progresivo es la tercera parte para comprender cómo se organiza, cómo funciona el Estado español. Esta es la que se encarga de explicar cómo el Estado recauda dinero y tiene los ingresos suficientes para gastar en los servicios que ofrece, educación, sanidad, defensa, etcétera, etcétera.
Bueno, pues empezamos a ver. La mayor parte de los ingresos necesarios para mantener la estructura administrativa del Estado y los servicios que presta a los ciudadanos proviene de los impuestos. Esto es importante, ¿vale? El Estado se financia de varias maneras, pero principalmente los impuestos que pagan los ciudadanos. Hay dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Los directos gravan, y este gravan quiero que lo pongáis con V, porque no es registrar algo, grabar, sino es pagar impuestos, que hacer que algo tenga que pagar impuestos, eso es grabar con V. Pues graban el salario, los beneficios, las rentas, las propiedades que tiene una persona, ¿no? O de su salario una parte lo tiene que dar al Estado. Esos son los impuestos directos. Va directamente de la renta de una persona al Estado. Y los impuestos indirectos son los que están relacionados con el consumo. El más importante es el IVA, es decir, de lo que gastamos comprando una botella de agua o un gel, ¿no? Higienizante, pues una parte de lo que hemos pagado para comprar esto va directamente al Estado. ¿De acuerdo? En España más de la mitad de los ingresos provienen de impuestos directos. Después, el sistema español, fiscal español, sistema fiscal quiere decir pues el conjunto de los impuestos que pagamos para financiar el Estado. Es progresivo. ¿Esto qué quiere decir? La palabra progresiva es importante. Esto quiere decir que se paga en función de la capacidad económica de cada persona. Es decir, el que más tiene, más renta, más propiedades, más salario, ¿no? Dentro de su renta, ese tiene que pagar más tributos, más impuestos. ¿De acuerdo? Los ciudadanos no solo pagan impuestos a la administración central, sino que también se pagan a las comunidades autónomas y al ayuntamiento. Es decir, que pagamos impuestos a la administración central, que es el gobierno, y el resto de administraciones en torno al gobierno, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. Todos se tienen que financiar y todos cobran impuestos, unos u otros. Por ejemplo, el impuesto que se pagan al ayuntamiento, pues en un par de meses, en menos de 2 meses, termina el plazo para pagar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que seguro que en vuestras casas lo habéis escuchado, ¿vale? Eso es un impuesto que es municipal que se paga solo a los ayuntamientos. Y también escucharéis que a comienzos de año, bueno, hasta mediados de año, hasta junio, se hace la declaración de la renta. Eso se paga a la administración central. ¿De acuerdo? Venga, pues esto es todo. Simplemente os quería añadir algún detalle sobre, porque he olvidado también un pequeño detalle, es lo malo de dar las clases así, en vídeo, que se va un poco deprisa. Quizá habéis escuchado el sonido del timbre, porque ahora mismo estoy en horario de instituto. Esta es una portada de la Constitución española y os quería decir que las autonomías, las comunidades autónomas tienen también una ley, la ley más importante de todas las suyas, de cada comunidad, que es lo que se conoce como Estatuto de Autonomía, ¿vale? Igual que la Constitución es para toda España, es la ley de leyes, la norma fundamental del Estado, pues dentro de cada comunidad los estatutos de autonomía es la ley más importante de cada comunidad autónoma. Pero esta ley, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el de Cataluña, el del País Vasco, el de Madrid, el de Canarias, pues es una ley que tiene que estar aprobada por las Cortes españolas como último trámite, porque las Cortes españolas son depositarias de la soberanía nacional, representan a toda España, y es una ley que tiene que cumplir con esta, que es la más importante de todas. ¿Vale? No olvides que España es un Estado de Derecho, todos estamos sometidos a la ley, bajo el imperio de la ley, y nada ni nadie puede infringir la ley, ni siquiera un estatuto de autonomía, ni ninguna autoridad, sea la que sea, ni siquiera de una comunidad que considere que quiere ir por su cuenta. No, todos estamos sometidos a la voluntad de todos y esa voluntad de todos está reflejada a día de hoy en la Constitución española. Venga, pues nada más, un saludo, hasta luego.